Muy buenos días. Hoy vamos a conocer un poco de historia. Hoy estamos caminando por el Parque Natural Serralada de la Marina, aquí en Cataluña, en Barcelona. ¿A dónde vamos hoy? Pues mira, hoy vamos al monasterio de San Jeroni de la Murtra. ¿Cuál es la historia? Pues mira, te la voy a contar. Resulta, ¿por qué es importante esto y por qué nos hemos trasladado bien tempranito a conocer el monasterio? Resulta que cuando Cristóbal Colón le dice a Fernando de Aragón e Isabel la Católica: miren, yo quiero descubrir América, quiero que me apoyen. Ellos le dicen: te apoyamos, con la condición que nos traigas pruebas del descubrimiento. Vale, pues resulta que Cristóbal Colón se va a descubrir las Américas, mi país, República Dominicana, en ese momento la española, y resulta que trae oro, indígenas y, bueno, prueba de la riqueza de la isla. Bueno, el punto está en que cuando Colón llega a Barcelona para juntarse con Fernando de Aragón e Isabel la Católica, le dice, mira, Fernando estuvo en el Palacio Real, que se encuentra en el centro de Cataluña, de Barcelona, perdón, en el barrio gótico. Fernando de Aragón estaba en escalinata cuando una persona que no recuerdo el nombre, pero voy a dejar el nombre aquí, apuñala e intenta asesinar a Fernando. Así que lo hiere y, como estaba en Barcelona, se lo traen al monasterio de San Jeroni de la Murtra, donde está haciendo reposo y cuidándose. El punto es que cuando llega Cristóbal Colón, ¿qué sucede? Le dicen: mira, Fernando lo hirieron y está en San Jeroni de la Murtra, que es donde estamos dirigiéndonos ahora, encima de Santa Coloma. Así que tienes que subir arriba, que Colón decide caminar con todos los indígenas, con todo el oro, decide caminar hacia el monasterio para de esa manera llevarle y demostrarle a Cristóbal Colón, a Fernando el Católico, a Fernando de Aragón e Isabel la Católica, los indígenas, el oro, el tesoro, todo. Y en este monasterio es donde Cristóbal Colón llega con esos indígenas, y no solo eso, sino que también duerme aquí. Así que vamos a conocer dónde llegó Colón con los indígenas, dónde estaba Fernando e Isabel y dónde durmió. Así que esa es la historia y allá vamos. Chicas, ¿están contentas? Scarlett, ¿y tú? Muy bien, mamá. ¿Vale la pena levantarse? ¿Te digo una historia de lo que vamos a ver? No, está bien, ya me lo va a decir el guía. ¿Y ustedes, chicas, se lo cuento? No. Ok. Bueno, papá está muy feliz que anda con mi familia. Really means a lot to me. Cristóbal Colón caminó por aquí, ¿eh? Te voy a decir una cosa. Un privilegio que ese hombre pudo caminar donde yo estoy caminando ahora. Pero chicos, y ya hemos llegado, así que poco a poco entra. Aquí podemos ver la emoción, cómo estamos. Marta, ¿está contento? Yo sí. Chicas, ¿y ustedes? Noelia, te voy a preguntar después al final de que he hecho la entrevista, el tour, ¿oíste? Entonces también le daban mucha importancia a la hospitalidad. Aquí tenemos esa construcción que está en ruinas, era la antigua hospedería. En todos los monasterios jerónimos de España eran muy famosos sus hospederías. De hecho, cuando se fundó la orden en el siglo XIV, la Casa Real, los reyes apadrinaron esta orden, se la hicieron como suya, y siempre que viajaban, además de quedarse en sus palacios, se quedaban en las hospederías de los jerónimos. Y de la Murtra, porque en la zona de la fachada, por donde habéis entrado, ahí había una masía, una casa de campo que se llamaba La Murtra. La Murtra es el nombre de un arbusto mediterráneo,
Ahora que nos acerquemos lo veremos de cerca. Es el rostro del rey Carlos V o Carlos I, ¿vale? Este rey, cuando vino aquí al año 1517 aproximadamente, los monjes estaban transformando esta primera planta de las dependencias que habían sido antes de la masía, las estaban transformando en celdas individuales. Y el rey quiso colaborar económicamente con esta transformación, pues en agradecimiento de la hospitalidad que le habían tenido, ¿no? También iban colaborando con la construcción, eran mecenas del monasterio. Mira, esto es una murtra. Si frotáis así, les va a salir el aroma de la murtra, porque es muy peculiar. Os explicaré más el sentido de la murtra. Huele como a limón. Muy bueno. Porque adentro hay una muy antigua, entonces vale más la pena Oye, explicarla. tengo una pregunta. Sí. O sea que en la Semana Santa del 93, sí, cuando vino Cristóbal Colón, ahí fue que vino con los indígenas y el tesoro y todo. Mira, de hecho él llegó por un naufragio, llegó a Portugal, de ahí se trasladó a Sevilla con, no sé si eran 10 taínos, y después dejó una parte de los taínos así y vino creo que con 4 o algo así. Entonces reciben la carta y vienen rápidamente con unos cuantos taínos y con productos, lo que pudo traer, porque también en tanto tiempo seguramente que si traía frutos y cosas, claro, se iban pudriendo, claro, tal. Entonces vino, también era la muestra de decir hemos encontrado las Indias, o sea, él murió después de los 4 viajes, no sabiendo que había encontrado un continente nuevo, sino que había llegado a Oriente, a las Indias, buscaban la ruta de las especies. Esto era la antigua portería, ¿vale? Entonces la gente que venía del exterior era al único lugar donde podían acceder. A partir de aquí comienza lo que se llama la clausura, la vida cerrada de los monjes. Este techo se llama bóveda cuatripartita, tiene 4 partes, o se llama también de crucería porque forma como una cruz, ¿vale? Y la parte central tiene este elemento redondo que se llama clave de bóveda. Sí, es la última piedra que se coloca y es la que sostiene pues, la fuerza de los arcos. Además de la función arquitectónica, también tiene una función a nivel simbólico. A sus espaldas lo que tiene son 2 cipreses, 2 árboles y un león en miniatura. ¿Sí? En Cataluña, no sé si en otros lugares de España también, cuando había en una casa de campo a la entrada un ciprés, quiere decir que cualquiera que pasara por fuera podía pedir comida gratis. Aquí hay una imagen que en hipótesis podría haber sido Cristóbal Colón. Se parece al tal de Alicia de la Maravilla. ¿También? Sí. Pues bueno, esta fue la iglesia, esto fue lo que sufrió el incendio básico en 1835. Por estos ventanales, que en su época eran vitrales de color, cuando salían los primeros rayos del sol entraban e iluminaban toda la iglesia de color. El arquitecto de esta iglesia se llamó Tomás Barça y es el mismo que hizo, bueno, algunos edificios emblemáticos de Barcelona, como el Patio de los Naranjos de la Generalitat, una universidad que hubo del siglo XVI al siglo XIX en las Ramblas, y algunas iglesias como la de este monasterio. Bueno, ellos dormían 8 horas, pero partidas por la mitad. Primero 4, a la medianoche venían aquí a la iglesia a rezar y a cantar una parte del oficio que se llama maitines, después iban, dormían otras 4 horas y bueno, seguía el día. El caso es que este monje, a la hora esta de las maitines, se despertaba, no sabemos cómo lo tenía ya incorporado, si tenía algún despertador de la época, se despertaba justo a la medianoche, venía el campanario, tenían solo la campana mayor y la menor. Tocaba la campana menor el tiempo que él mentalmente rezaba una oración, esa duración, después cogía una matraca de madera, esas que se giran y hacen ruido, y se paseaba por todo alrededor de las celdas picando la puerta y con la matraca para que el que no se había despertado con las campanas se acabara de despertar, ¿sí? Y cuando volvía pues tocaba la campana pequeña hasta que veía que llegaba el último, y así comenzaban, pues su jornada empezaba a la medianoche. Esta pileta de agua era en la lavandería, ellos venían aquí a lavar la ropa. Actualmente ahora no fluye agua, pero el agua que entraba por aquí era un agua muy utilizada porque tenía muy buena calidad. Sí, de hecho, es un agua que los monjes y la gente de los vecinos decían que era un agua 3 veces santa. El motivo de este viaje era conocer más de la historia de Colón, sus orígenes, ver dónde se reunió con Fernando e Isabel. Pero claro, ¿por qué no? Conocer dónde de verdad nació. Así que para suerte nuestra, en el lugar donde se reunieron Colón, los reyes, nos encontramos con un historiador
investigador y conocedor de la materia. Vamos a conocer. Ahora, ¿y de dónde usted dice que es Colón? ¿De qué país? Está repartido, hombre. No, ¿de dónde nació? Aquí, ¿Aquí es dónde? en el arco mediterráneo. Sí, pero ¿dónde? Bueno, si usted lo descubre. No, ese es el problema, todo el mundo Creo- dice yo que sale de tengo mi un lado. hipótesis, yo he hecho mi película y con mi hipótesis muy razonada, porque primero no se llamaba Colón para empezar. El padre de las Casas dijo, tuvo por sobrenombre Colón, no por apellido, por sobrenombre. Un sobrenombre es un apodo. ¿Usted no tiene apodo? Sí, ¿Cómo le llaman? Jorditos. Jorditos. Jordi Toms. Jordi Toms, pues es igual. Él seguramente se llamaba Antonio Roldán y le llamaron Cristóbal Colón. Bueno, mire, él es el flaco. Ah, todos tenemos podo aquí, flaco. Yo soy el Salsi. De pequeño me llamaban Salsi porque era como una salsicha de gordo. Continuamos. Pues mira, nos ponemos... Y Colón... No se olvide. Estamos en el refectorio que aquí posiblemente recibió Colón a los reyes católicos. Digo posiblemente porque en aquella época muchas cosas se escribían en las crónicas, muchas no, muchas se quemaron. Entonces la única que se conserva es una crónica que se hizo posteriormente en el siglo XVII. Un monje, a partir de todos los documentos que había en aquel momento en la casa, fue componiendo una historia de los priores, que era como poner cada superior o cada prior duraba 3 años, pues las cosas importantes que había hecho ese prior en ese periodo, pero este señor, este cronista, digamos, se fijaba más en lo económico. Entonces, si vino tal personaje o tal otro, no le importaba tanto, le importaba si habían comprado una cosa, si habían gastado mucho dinero en tal obra. Entonces, hay cosas que no están reflejadas y otras sí estuvieron. Aún hay la esperanza de que en algún archivo aparezcan documentos o se quemaron y desaparecieron. Entonces, bueno, creemos que fue uno de los lugares donde pudo haber recibido los reyes católicos a Colón, porque era una sala que estaba ya totalmente terminada, una sala con mucha prestancia. El claustro, por ejemplo, cuando vino Colón aquí se estaba todavía en obras. Muchas partes de la casa estaban en plenas obras. Esta sala la ayudó o la pagó la construcción inicial el rey Juan II, que era el padre de Fernando el Católico, y bueno, él murió y tal, y Fernando fue el que acabó pagando lo que faltaba. ¿Vale? Entonces es una sala, podemos ver las bóvedas góticas como hemos visto en el claustro, ¿sí? Estas bóvedas de 4 partes, y aquí lo importante, además de la parte arquitectónica, bueno, antes de avanzar, la iglesia donde hemos estado en ruinas tendría estas dimensiones, 20 metros por 6, más las capillas, más lo que sería el ábside, pero sería el cuerpo de la nave, sería este espacio. Aquí caben pues bien unas 100 personas bien sentadas, ¿no? Más o menos. Y también otra cosa a destacar de aquí es la decoración, estas pinturas murales. Aquí hay pinturas de 3 siglos diferentes. Siglo XV, que es la pintura gótica, es este fondo blanco que imita como grandes bloques de piedra, y lo que tiene más color alrededor de las claves de bóveda. En esta primer clave de bóveda hay una inscripción en latín que dice: el rey Juan II me ha hecho. Como dicen, el rey Juan II pagó la construcción de esta sala. ¿Vale? Después, en el siglo XVI, se incorporó el mural de personajes que vemos al fondo. Representa una visita del rey Carlos I o Carlos V, el mismo que ayudó parte de la fachada donde está el rostro de él. Sí, él es el tercer personaje de izquierda a derecha, el de barba roja. ¿Vale? Hay algunos otros personajes destacados. Hay un personaje de barba que tiene un gato, que era un almirante que se llamaba Andrea Doria, un italiano que le ayudó en varias batallas a Carlos V. Una de ellas es la conquista de Túnez, ¿sí? O la batalla de Túnez. Él siempre iba con su gato, que además lo han querido aquí retratar, parece un mono, ¿no? Que está ahí. Y bueno, esto es siglo XVI. Abajo de ella había una última cena como lo que vemos ahora, pero a los mismos monjes un tiempo después no les disgustaba. Había un San Judas que era como muy demoníaco, un Judas Iscariote que era como muy demoníaco. Entonces bueno, lo acabaron quitando, ¿sí? Y entonces en el siglo pasado se decidió colocar una última cena así contemporánea, recordando pues que esto era el comedor y que tenía la última cena. ¿Vale? Y en el siglo XVII entró la moda del barroco. Entonces, para los monjes de ese momento, la pintura del gótico de 200 años atrás les parecía pasada de moda. Entonces, la taparon y repintaron toda con la pintura barroca. ¿Vale? Todo esto en el siglo XIX, cuando marcharon los monjes aquí forzadamente,
hubo una epidemia en Barcelona, una fiebre amarilla, entonces trajeron aquí a muchos enfermos. Y aquí justamente sí que está datado que este es el rey Fernando el Católico, su esposa la reina Isabel. Y ellos estuvieron en varias ocasiones aquí en el monasterio y le tenían pues muchos favores, ¿no?, al monasterio. Y aquí hay 5 claves de bóveda con sus escudos. Esta que ya se restauró, podemos ver que es la misma decoración que había en el refectorio, es la decoración que había en la casa pues en los siglos XV, XVI, cuando se fue implementando y que todavía los monjes la vieron cuando marcharon, ¿sí? Aquí vemos pues en los reyes de Castilla y León, que eran los reinos de Isabel, las 4 barras, que era Aragón y Cataluña, que era del rey Fernando, y las que están cruzadas, que tienen unas águilas, eran Nápoles y Sicilia, que también eran parte de los reinados del rey Fernando. Entonces, al casarse, se unen todos estos reinos y es este escudo. Este escudo dura pues relativamente pocos años porque después hubo la reconquista de Granada y otros reinos que se fueron anexando, entonces fue como complicándose más el escudo. Y desde aquí, ya solo para acabar lo que es el claustro, pues tenemos esta gran fuente, ¿sí?, que es una fuente que se acabó de esculpir aquí en el año 1512. Si se viera desde el cielo, tiene forma como de una estrella de 8 puntas, que también se puede interpretar como una rosa de los vientos. Podría haber sido también como una especie de homenaje al descubrimiento de América. ¿Vale? Lo que este tipo de fuentes se pueden encontrar en otros lugares. Lo que destaca mucho son los escalones, que es como el resplandor de esta fuente. Un amigo que vino hace unas semanas, Sí. me dijo que en esa cama durmió Colón, ¿es verdad o no? No. Aquí hay una casa que ahora es propiedad privada. Bueno, siempre lo ha sido y la acaban de comprar otros propietarios, que está yendo hacia Santa Coloma por los caminos. Se llama Can Butinyà. Y ellos dicen, o la tradición de que ellos ahí había dormido Colón. Él no durmió aquí, durmió en esa casa, Can Butinyà, que antes tenía otro nombre. Sí. Y entonces pernoctó ahí y vino aquí, se entrevistó con los reyes. Y volvió allá. Después de ahí marchó o siguió su camino, no sabemos cuántas noches habrá hecho aquí. Decían que tenían la cama de Colón, lo cual después en algún artículo decían que era poco probable que estuviera la cama de Colón. Primero porque a lo mejor sobrevivir tantos siglos, y esa casa, de hecho antes, como te digo, se llamaba Campontons, tenía otro nombre y ha ido cambiando mucho de propietarios y tal, entonces era poco probable. Pero sí que... O sea, sí durmió ahí, pero no de la cama. Así es, por tradición se sabe que durmió ahí, tampoco no hay un escrito. Perfecto. Aquí, por ejemplo, no tenemos escritos donde diga Colón estuvo aquí, pero sabemos que los reyes estaban en la época, sabemos que después se llevó a Ramón Pané de aquí, entonces la hipótesis más fuerte es de que aquí lo recibieron. Lo recibieron. Decían que en Barcelona, pero aquellos días no estaban ellos físicamente en Barcelona. Ok. Y el Palacio Real, donde dieron a Fernando, donde está el Museo francés... Miro, Marés. Marés. Es más, por detrás, donde están las escalinatas. Frédéric. Sí, Frédéric Marés. Donde están unas escalinatas así redondas. Por ahí salía el rey y en esa pequeña plaza que llaman Plaza del Rey, ahí es donde hubo era un campesino, se llamaba Joan de Cañamars, que le hizo un corte al cuello, lo quería matar, digamos. Él llevaba un collar de oro, un collar de metal muy grueso que le salvó la vida. Okay. Y esto dicen que posiblemente se volvió loco porque en aquella época estaban muy maltratados los campesinos, muchas injusticias, y este rey había prometido que haría mejoras, que se acabarían, pero parece ser que no lo estaba cumpliendo. Y así terminó nuestra visita a San Jerónimo de la Motra, conociendo la historia de Cristóbal Colón y los reyes y cómo fue esa icónica reunión entre ambos cuando Colón trajo prueba de que el Nuevo Mundo existió.